Hoy me toca presentar a un compañero con quien hemos construido en este tiempo experiencia de trabajos conjuntos. La verdad que estamos muy contentos desde la Federación, esta posibilidad de trabajo que estamos haciendo con el Ministerio, con la coordinación particularmente, y con, bueno, Joaquín Vale, y hoy se suma Mati, que también nos estuvo acompañando, y que ya te vamos a volver a convocar, Mati. Bueno, Joaquín es colega, psicólogo, es docente e investigador de la UBA y de la Universidad 3 de Febrero, y forma parte del equipo de coordinación de salud inclusiva dentro del Ministerio. Hoy justamente vamos a hablar de lenguaje inclusivo, es algo que nos interesaba mucho y también con de los participantes. Y consideramos que es una buena oportunidad, ¿no es cierto?, para que ampliar esta escucha despatologizadora y poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje. Así que es un gran gusto, Joaquín, el presentarte hoy y compartir este momento, y muy agradecidos con todas las personas que nos están acompañando en esta tarde de hoy. Así que adelante, compañero. Bueno, muchas gracias, Moni. Les hago una pregunta. A mí se me cortaba recién un poco el audio de Moni. Quiero saber si era yo solo o si a alguien más le pasaba para chequear mi conexión. Porque si es así, no, ustedes lo escucharon bien. Bueno, muy bien. Entonces, si se me llega a cortar, les voy a pedir que me avisen y que me tengan paciencia también. Porque es algo que puede llegar a ser una posibilidad y, bueno, tratemos de no desesperarme. Estoy hablando a mí, como ya saben. Bueno, gracias Moni por la presentación, gracias a todos por estar presentes en esta cuarta edición del conversatorio, inaugurado en septiembre, ¿no?, si no me equivoco, por Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, y José Muñoz, presidente de FEPRA, ya amigo y compañero presente también acá. Ahí Helio dice que se corta un poco. Bueno, voy a seguir y cualquier cosa me... se corta bastante. Yo corté la señal. Bueno, apago la cámara. A ver, vamos a hacer ese intento. Apago la cámara y ustedes me dicen. A ver si mejora la conexión. Mati, cualquier cosa si me podés decir ahí por el chat privado. ¿Sin cámara funciona mejor? Bueno, arrancamos entonces. Muy bien, bueno, entonces sigo. Les decía, no quiero estar así incógnito. Encima quedó el logo del usuario de la ministeria. Parece que estoy hablando en nombre del Estado argentino. Bueno. Este conversatorio continúa llamándose Políticas de la Escucha Despatologizadora, porque así es el nombre del trabajo en conjunto que pensamos para compartir con la Federación, que como probablemente ustedes ya sepan, ya tuvo 3 encuentros anteriores y que deseamos tenga muchos más. Quiero decir, para empezar, que nuestra coordinación de políticas de salud inclusiva, que a propósito hoy teníamos una reunión, nuestra primera reunión presencial, y todo el tiempo nos sale decirle coordinación de políticas de salud integral, que es verdaderamente lo que para nosotros significa hablar de salud inclusiva. Bueno, este equipo, o esta equipa, como nos gusta decir, coordinado por Valeria Paván, está interesado particularmente en rescatar al plano de la escucha y en comprender las discusiones y las luchas de lesbianas, gays, bisexuales, intersex, travestis, trans, no binarias y más, con un encuadre de derechos humanos. Este equipo entiende que en esta discusión, por ejemplo, a propósito del lenguaje inclusivo, está ausente el plano de los derechos de las personas que reclaman, que demandan ser llamadas, y cuyas voces, más que habitualmente, por no decir sistemáticamente, no son escuchadas, nunca están puestas en juego, como si solo se tratara de un avance lingüístico, ¿vieron? O un avance de las llamadas ciencias humanas,
y no de una cuestión también social o de derechos de ciudadanía. Antes de comenzar tengo una presentación muy breve para compartir con ustedes, que esperemos que no se nos trabe. Quiero hacer algunos comentarios preliminares, así a modo de advertencia, como dicen también a veces los libros. No voy a hacer una exposición técnica ni erudita, ni tampoco será la posición oficial del ministerio, aunque tenga esta foto de perfil sobre el tema, sino que intentaremos ubicar algunos aspectos importantes y urgentes que hacen al quehacer de nuestro hacer, valga la redundancia, en las coordenadas de la clínica, es decir, de la escucha, es decir, de la proximidad, es decir, de los cuerpos, es decir, de las vidas. Por cierto, podría ser una conversación que tuviera en cuenta las infinitas líneas de investigación que vienen de las ciencias humanas o sociales al respecto del tema que nos reúne hoy. Por ejemplo, hay aportes, la mayoría de los aportes vienen de la sociolingüística, de la sociología constructivista, de la filosofía del lenguaje, pero yo no voy a presentar una investigación en esos términos, aunque sí me voy a servir un poco de esas lecturas. Es decir, que voy a seleccionar algunas vertientes de este asunto, y también por una cuestión de tiempo, porque sería imposible reponer integralmente los matices de la agradable complejidad que día a día va adquiriendo este asunto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este encuentro? Bueno, lo que voy a intentar hacer es presentarles un análisis y un recorrido argumental y ofrecerlo así como una aproximación a la temática. Voy a intentar brindarles herramientas para quienes no se hayan podido apropiar de esta discusión, puedan hacerlo. Vamos a tratar de comprender la importancia de este asunto en un marco de derechos fundamentales. Vamos a tratar, ¿por qué no?, de generar alianzas con la comunidad profesional, para que incluso, ¿por qué no?, como decimos a propósito de otro trabajo que llevamos a cabo desde el Ministerio, podamos pensar nuestro trabajo también como uno de promoción de derechos en género y diversidad. ¿Y qué vamos a hacer en este encuentro? Sobre todo, vamos a pensar algo que ya mismo podríamos llamar el derecho a la escucha. El derecho a la escucha desde nuestro marco normativo vigente, y al respecto quiero hacer dos aclaraciones iniciales. Durante varios momentos de este encuentro me voy a referir a la ley, o voy a usar esa palabra para nombrar sobre todo la Ley de Identidad de Género, pero también la Ley Nacional de Salud Mental. Probablemente compartamos ese recorrido, sobre todo en común, en nuestra profesión, en de la Ley de Salud Mental. Sabemos por la existencia de esa misma ley que cuando decimos ley no hablamos solo de un marco normativo, sino también de un marco sensible, de un marco para el ejercicio de nuestra práctica, de un marco que es la traducción de una realidad social que se intentó transformar. Y por eso mismo, cada vez que yo diga ley, no me voy a estar refiriendo tan solo al texto legal, aunque me voy a servir de ese texto para decir algunas cosas, sino a la cristalización de gestas, de luchas, de procesos sociales que le hicieron posible, ¿no?, tanto a su escritura como a su aceptación, a su sanción, a su aprobación, bueno, a su discusión, por supuesto, a su implementación. Es decir, que con ley no aludimos a una invención de actores políticos en una cámara legislativa, sino a los activismos y las militancias que hicieron lo inimaginable para que eso tuviera lugar. Voy a intentar compartir pantalla sin que esto vaya en desmedro de la conexión. Ustedes me dirán, a ver si todo sale bien. A ver ahí. ¿Ustedes me quieren decir en alguna vía sonora si se está viendo? Perfecto, Sí se ve. Matías. Ay, qué bueno, Perfecto. bueno, buenísimo. Bueno, acá puse el título de nuestro encuentro de hoy. Podríamos comenzar por preguntarnos ¿a qué llamamos lenguaje inclusivo? ¿No? Que ya aparece ahí la idea de lenguaje inclusivo. Bueno, ciertamente nos referimos con lenguaje inclusivo a muchas cosas, ¿no? En este conversatorio vamos a usar lenguaje inclusivo como una contraseña, como una clave para entrar a otros asuntos y problemas que conciernen al asunto del lenguaje inclusivo. Pero bueno, más adelante haremos algunas precisiones al respecto. Pero vamos a empezar diciendo, y esto me interesa muchísimo, vamos a empezar diciendo que el lenguaje inclusivo es mucho más que eso, y a la vez otra cosa.
Y ahí les pido que me disculpen el oficio de docente universitario, pero si están anotando, yo les quiero pedir por favor que anoten otra cosa. La idea de algo que sea otra cosa, que es una idea que vamos a retomar más adelante. ¿Y qué queremos decir con enfoque de derechos? Bueno, queremos decir que hablar de cuerpos, que hablar de la lengua es hablar de cuerpos. No hay que hacer valer ya ninguna metáfora. Hablar de la lengua es hablar de los cuerpos. Y que en las palabras que usamos también se juegan las vidas que vivimos. Entonces, bueno, tenemos una responsabilidad también muy importante al respecto de esto. Un propósito también de este conversatorio es que comprendamos que las posiciones que se autodeclaran inocentemente antagónicas, de eso que llaman el lenguaje inclusivo, no se dan en el marco de opiniones divergentes, sino de ofensivas sistemáticas. Cada uno de los recortes que les estoy compartiendo en pantalla de los diarios principales del país, bueno, tiene distintas variantes, pero todos son de lugares similares de enunciación. Por ejemplo, en el centro de la pantalla pueden encontrar una posición purista que remite a cierto estado de la naturaleza del lenguaje, respecto de la Real Academia Española. Por supuesto falaz, ¿no? Donde cualquier intervención es leída como una amenaza y posteriormente estigmatizada. Hay burlas, hay degradaciones, hay subestimaciones, hay ecos de hablas propietarias, patriarcales, misóginas, homo, lesbo, bitransodiantes, hay incluso, como se conoce en glotopolítica, desideologizaciones, en fin, hay de todo. Lo que es cierto que no hay son las voces de las personas que reclaman la utilización del lenguaje inclusivo. Estas ofensivas se dan de acuerdo a un esquema de conocimiento y en realidad sobre todo de acceso al conocimiento que es binario, que es dual, que es dicotómico, que es bivalente, es decir, que es falaz, ¿no? Es decir, que es insuficiente. La virulencia de este ataque, en definitiva, hacia quienes proponen otras lógicas de reconocimiento, cuando no de distribución, solo pueden leerse, insistimos en este punto, como un ataque de derechos, y solo pueden explicarse como una defensa de quienes tienen interés en conservar privilegios. ¿Cuáles son esos privilegios? Porque la discusión de los privilegios está muy vigente y es muy actual y es muy interesante detenerse un segundo en ese punto. Bueno, en este caso, un privilegio es el capital lingüístico, el capital representacional, que cada vez que se hable sobre algo, sean ellos, ¿no? Ahora vamos a ver qué queremos decir con ellos, quienes tengan incidencia o injerencia en los asuntos de la vida pública, ¿no? Fíjense, quienes suelen protagonizar este tipo de resistencias comparten lugares de enunciación similares, vengan de sectores distintos. Es decir, que, bueno, son quienes quieren tener para sí el poder de distribuir socialmente la palabra, ¿no? No nos vamos a sorprender de esto. Los estudios de lenguaje, discriminación, género, que ya tienen varias décadas, han estudiado esto desde un inicio. Por ejemplo, cómo usan los varones la palabra, cuánto tiempo usan el micrófono, si suelen compartirlo. Bueno, todo eso ha sido investigado, por supuesto. Y tenemos una clave analítica para esto, además, que es la cisgeneridad, que es la cisnormatividad. Y para esto quiero citar algo que escribió y también dijo recientemente, hace poco, Blas Radi, autor, profesor de filosofía, activista de derechos humanos, investigador y docente en la Cátedra Libre de Estudios Trans de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entendemos entonces a la cisnormatividad como la creencia que funciona normativamente, de acuerdo con la cual todas las personas que son asignadas con un sexo masculino o femenino al nacer, van a ser toda la vida varones o mujeres, ¿no? Es decir, son asignadas con el sexo masculino, serán toda su vida varones, son asignadas con el sexo femenino, serán toda su vida mujeres. Bueno, respecto de lo que estamos diciendo, nadie podría enojarse, ¿no? Basta con mirar un poco atrás en la historia
y ver que las personas cisgénero, especialmente los varones, particularmente los heterosexuales, han sido quienes han ostentado este privilegio. Y quiero hacer una aclaración, no es que sean los culpables ni los enemigos, son solo quienes se ubican y cuyas experiencias se inscriben en esa norma que nos antecede, ¿no? La norma social es preindividual, es presubjetiva, es impersonal, está en el campo social. Y yo pensaba en decirles algo a propósito de esto. Me acordaba cuando preparaba esta presentación para compartir con ustedes, algo que dice Freud en uno de sus textos, en realidad conferencias, una de sus conferencias más maravillosas publicada luego como texto, en El creador literario y el fantaseo, ¿no? En diciembre de 1907, recuerdan que Freud dice algo que es inolvidable, que dice, pero quien conozca la vida anímica del hombre, sabe, por supuesto no está hablando del hombre, está hablando del hombre, se entiende, ¿no? De las personas, vamos a decir. Freud dice algo genial, pensando en la relación entre el juego y el placer y la niñez y la vida adulta. Freud dice, quien conozca la vida anímica del hombre sabe que no hay cosa más difícil para él que la renuncia a un placer que conoció. Esa frase es genial, ¿no? Y dice, en verdad no podemos renunciar a nada. Bueno, y yo pensaba en decirles, bueno, la verdad que tampoco hay cosa más difícil que la renuncia a un privilegio que se conoció, ¿no? Es difícil, la verdad. ¿Quién tiene ganas de renunciar a un privilegio que ha tenido? Ahora, tampoco es cierto que el discurso de los derechos, entre comillas, y un poco ironizando, se contraponga a las teorías, a las conceptualizaciones. Por citar un ejemplo, por citar un ejemplo que es útil para pensar las transformaciones de la lengua, porque si no pareciera también que hay oposiciones muy sofisticadas, de algunas autoras, sobre todo, de algunas intelectuales también, que son voces autorizadas por ser académicas. Bueno, yo acá quiero traer a mi francés favorito, a Roland Barthes o a Barthes, que era semiólogo, que era, como alguna vez dije, el cirujano, para mí fue el cirujano mayor de la lengua. Acá hay algunos recortes de un libro de Barthes que se llama nada más y nada menos Cómo vivir juntos, que son apuntes de sus clases en Francia entre el 76 y el 77. Leámoslas. Barthes dice, cambiar la lengua es el acto inicial de todas las innovaciones, de todos los nacimientos, de todas las integraciones fuertes. A veces no hay más que la presentación de la ruptura. Barthes dice también que necesitamos de la impureza de las palabras. Barthes dice algo que es conmovedor. Dice que todo lenguaje se define por lo que rechaza, aunque todos queremos hablar un lenguaje que es natural. Y Barthes nos hace una pregunta que nos deja atónites. Dice, siempre hay que preguntarse, con mi lenguaje, ¿cuáles son los lenguajes que rechazo? Recordemos Barthes, y como bien sabe mi compañero de equipo Matías, con quien hemos compartido estas líneas de estudio también cuando hemos sido docentes de la misma cátedra, Barthes ya había dicho en el primer bimestre, el primer curso que había dado en el Collège de France, que la lengua, en tanto te obliga a decir, es fascista. Y es más, él también había dicho que en la lengua, por supuesto a propósito de la lengua francesa, que es una característica que comparte con nuestro idioma, siempre estamos obligados a elegir entre masculino y el femenino. Nos son prohibidos lo neutro o lo complejo. La idea de lo neutro es una idea que vamos a retomar mínimamente más adelante. Es otro gran seminario de Barthes, que por supuesto no es ahora el momento de hablarlo, pero es una idea que nos va a servir para hablar también del lenguaje inclusivo. Ahora sí, pasemos, si les parece, a esto que llamamos el enfoque de derechos. Ahí está. En esta primera diapositiva que les comparto de la ley 26.743 de identidad de género, les comparto el artículo segundo, que es el que nos provee una definición. La vamos a leer. Dice, se entiende por identidad de género, es una ley de 2012, ¿verdad? Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. Y dice la ley, en la definición, que también incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es decir,
que la ley lo que dice es que todas las vivencias de género, de la identidad de género, son válidas. No hay un género que no sea válido. Esto, sobre todo para despejar una imprecisión, un desacierto o un error respecto a cómo es leído este artículo, esta definición, que por cierto retoma lo propuesto por los principios de Yogyakarta, incluso una imprecisión muy extendida en los ámbitos de la militancia, que dice que la identidad de género, que la ley de identidad de género es binaria. Bueno, queremos hacer una aclaración al respecto y decir que no lo es. Que lo que sí lo es, en términos de Dean-Spade, es la sujeción o la violencia administrativa que conlleva el funcionamiento administrativo de la ley. Eso sí, efectivamente es así. Efectivamente, aunque tu vivencia de género no se corresponda con el binario varón-mujer, no te vas a ir a poder anotar actualmente, hasta el día de hoy de la fecha, miércoles 18 de noviembre, al registro civil, con la identidad que vos percibís que tenés. Pero es otro tema, es un problema del funcionamiento administrativo, no es un problema de la ley. Bueno, incluso podríamos decir, si me lo permiten, casi que podríamos formular la ecuación así. Hay tantos géneros como personas. Si la identidad de género es la vivencia tal como cada persona la siente. Por supuesto, después habrá agrupamientos colectivos, identidades políticas, por supuesto, eso nadie está diciendo otra cosa. Pero incluso si quisiéramos llevar la premisa un poco más, una pregunta que a mí me encanta hacer en la universidad, al momento de introducir esto, es preguntarles a los alumnos, entonces, ¿cuántas identidades de género hay en la Argentina? Podríamos jugar ahora a eso mismo acá, ¿no? La verdad es que la experiencia que tengo hace ya varios años en esto es que siempre alguien responde 2. Y luego siempre alguien responde, no, 4, porque también está varón trans y mujer trans. Y siempre alguien responde más o menos al minuto 4 o 5, 44 millones. Y esa es la respuesta a la que queremos llegar, ¿no? Para estallar también la idea de identidad de género. Es decir, que podríamos pensar incluso que en Argentina existen, y ahora voy a profundizar este argumento, no lo voy a dejar solo acá. Podríamos decir que en Argentina existen cerca de 44 millones de géneros, podríamos estar de acuerdo. Es decir, de maneras de habitar un cuerpo, es decir, de maneras de ser amade, de maneras de ser abrazade, de maneras de ser besade, de maneras de ser nombrade. Es decir, que hay una multiplicidad de maneras y de formas de vivir los géneros, sin referencias ni parámetros correctos, sin marcas de calidad, sin sellos de aprobación. ¿Y por qué están estos resaltados, cuyos colores alguien podría identificar con alguna bandera en particular? Bueno, porque la ley refiere o se dirime en cada caso particular. El paradigma de la ley de identidad de género en nuestro país es un paradigma de la subjetividad. Por eso hoy estamos hablando de esto con colegas. Es decir, eso que en nuestro campo conocemos como singularidad, ¿no? Lo propio de cada quien. Es decir, que no interesa qué o cómo se ve a alguien, sino qué dice esa presencia a propósito de esto mismo, ¿no? Justamente porque es un sujeto, una sujeta, un sujete, se dice también, de derechos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no es normativizable, que no es ajustable, como decíamos recién, a parámetros. Que el único parámetro en todo caso es el de cada subjetividad. Por supuesto, después podremos discutir, bueno, la subjetividad no es individual, sino que es histórica y social, pero eso no va a haber tiempo para profundizar eso hoy. Otro artículo que es fundamental para pensar esto, de la ley de identidad de género, es una ley muy breve. Yo tenía preparado para compartirles el link, pero si me voy de la presentación se les va a ir de la pantalla y no quiero y no me olvidé de planearlo mejor. Es el artículo 12 de trato digno, que lo vamos a leer también, porque es uno de nuestros artículos favoritos, no porque la ley sea un fetiche, sino porque nos sirve como anclaje para reclamar el cumplimiento de los derechos de los que estamos hablando. El artículo de trato digno, y esto a propósito también, ¿por qué no?, del proyecto de ley presentado ayer sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene también su artículo específico al respecto del trato digno. El artículo 12 de esta ley
sobre el trato digno dice: deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Y que esto debe ser a su solo requerimiento. No hay que traer ningún papel que lo constate. El nombre de pila debe ser utilizado para cualquier gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. ¿Sí? Es el artículo por el que las personas tienen el derecho a reclamar ser llamadas con el nombre de pila que se reconocen y no con el que aparezca en sus datos registrales. Así sea esto un dato en una historia clínica, así sea un listado del curso en la universidad. Por este artículo es que las instituciones y las personas tienen la obligación, como dice acá, de respetar la identidad. Y es muy importante que nos detengamos en la cuestión del trato digno, porque si hablamos de trato estamos hablando, por supuesto, de tratamiento. Si estamos hablando de tratamiento, compañeras, compañeros, compañeras, colegas, estamos hablando de nuestro oficio. ¿Qué decía el primer artículo de la ley, cómo arranca la ley? Dice que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, ¿no? Y a ser tratada de acuerdo con su identidad. No es que por un lado está el reconocimiento y por otro lado está el tratamiento. El tratamiento le compete al reconocimiento. ¿Y por qué hablamos de trato digno? ¿Qué es esto de hablar de trato digno? ¿De dónde sale? Bueno, tenemos una primera referencia, ¿no? Nuestro primer marco jurídico público internacional, que es el de los derechos humanos. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, dice: todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Entonces reclamamos una dignidad en el trato. Y una relación que es muy importante también manifestar, y que lo hizo presente y lo anunció la abogada Florencia Feldman cuando hicimos el conversatorio, es porque justamente la identidad de género es la vivencia interna individual, recuerden la definición del artículo 2, que hay obligación de trato digno. El trato digno es la contracara de la autopercepción de la identidad de género. Es porque yo percibo mi identidad tal como es, que al resto no le cabe otra cosa, sino que tratarme bien. No digo aceptarla, no digo tolerarla, no digo ninguna de esas palabras, digo tratarme dignamente. ¿Y por qué hablamos de trato digno en este marco de derechos humanos? Bueno, porque se llama trato digno a lo que es contrario a un trato violento, cruel y degradante. Es decir, eso que denuncian los usuarios del sistema de salud mental o de los servicios de salud mental cada vez que reclaman un incumplimiento al respecto. Dicen, me violentaron, dicen, me trataron mal, dicen, fue cruel, dicen, fue degradante, no me reconocieron, usaban otro pronombre que el que yo quería, no me escuchó. Lo justificó con intervenciones teóricas que desoían lo que yo estoy reclamando para mi nombre, para mi presencia. Y acá volvemos a la cuestión del lenguaje inclusivo. Saben que el artículo 13 de la Ley de Identidad de Género habla de la aplicación. Y acá vamos a hacer un anclaje, si nos corremos un poco de la literalidad de las referencias legales del texto, porque dice que toda norma, reglamentación o procedimiento, podríamos agregar incluso a propósito de esto, toda teoría, deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Que ninguna norma, reglamentación o procedimiento puede limitar este derecho, o restringirlo, o excluirlo, o suprimirlo. Siempre, en todo caso, cualquier norma o reglamentación debe interpretarse y aplicarse a favor del acceso al derecho, no en contra, no discutirle. Vieron que pasa algo muy trágico en la escena de los derechos al respecto de esto. Una persona es llamada por un pronombre femenino o masculino. Esa persona que está siendo llamada dice, no, che, mirá, yo no me siento reconocida en esos pronombres. ¿Podrías, por favor, conmigo utilizar pronombres neutros? Decirme ella. Y en lugar de que la respuesta sea, bueno, ok, gracias por decírmelo, la respuesta es, no, ella no existe. No, no está en la RAE, no lo acepta. No está en el diccionario. ¿Qué es esa cosa rara? Bueno, justamente, desde este artículo podríamos estirarnos un poquito y decir, la verdad que tampoco ni la Real Academia, ni ninguna academia va a ofrecer, va a resolver las vías burocráticas que la misma gramática impone, por otra parte, y a la que nos somete, sino que la salida va a ser por escuchar sensiblemente
a las existencias, a las personas, a las sensibilidades subordinadas que deseamos, ¿por qué no?, vivir por fuera de la norma excluyente, cisgénero o hetero, cisgenérica, y sus consecuentes fenómenos de exclusión. Y acá vamos a ir un par de años para atrás, para continuar. Vamos a ir a nuestra querida, y digo querida porque se acaban de cumplir 10 años y lo hemos celebrado con bombos y platillos, Ley de Salud Mental. Ustedes recuerdan que la ley dice, al inicio también, en el artículo 3º, que se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, es decir, lo que estamos hablando, cuestiones de lenguaje, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica en la construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. No es que está por un lado la persona y por otro lado sus derechos y su desarrollo cultural, ¿no? Están enlazados, por supuesto. Y ustedes recuerdan que el artículo 3, en el inciso C del artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, también recogía un aspecto de vanguardia, mucho antes, un par de años antes de la Ley de Identidad de Género, que decía que en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de elección o identidad sexual. Por supuesto, hoy lo llamaríamos de otra manera, diríamos de orientación sexual, diríamos de identidad de género, pero digamos, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y ya se acabaron los textos largos, ¿eh? No crean que esto iba a ser así extenso. Entonces, este es un momento como para que pensemos, ¿no? ¿Lenguaje inclusivo? O podríamos hablar tal vez mejor de uso inclusivo de la lengua. O con uso inclusivo del lenguaje. Es decir, vamos a advertir un problema, que está advertido, por supuesto, en cualquier tipo de desarrollo sobre este asunto. Y la verdad que hablar de inclusivo es un problema, porque habla de un agente que haría la inclusión. Habría que definir qué es estar adentro, qué es estar afuera, cuándo se entra, cuándo se sale. Por otra parte, algo que nos interesa particularmente a propósito de lo que venimos hablando y de transversalizar una perspectiva de diversidad en esta discusión, la verdad es que inclusivo da la idea, ¿no?, de una totalidad que es abarcable, ¿no?, que se la puede incluir dentro de límites cerrados. Bueno, eso, la verdad es que por lo que venimos mencionando antes, no es algo posible. O mejor dicho, no quisiéramos que sea algo posible para las identidades LG, TTT y Q+, ¿no? No hay una gramática que pueda comprender a todas las identidades, por eso usamos la letra más. Tal vez podríamos pensar entonces por eso en un uso inclusivo del lenguaje, o por qué no en llamarlo lenguaje con sensibilidad de géneros, o género sensible, como a propósito también se lo nombra en inglés. Y tal vez de esa manera, propongo pensar, haríamos presente un habla, una escritura, una oralidad, en la que podamos imprimir la capacidad no solo de ver, sino de sentir, de tocar, de escuchar, de apreciar, de no ser indiferente, en definitiva, a las vivencias, a los nombres y a los modos de ser llamade de cada quien. Es decir, ¿qué es la oportunidad de contar con una sensibilidad respecto a las diferencias, de las diversidades, de las disidencias, de las desobediencias? Y más todavía, en realidad, de sus infinitas posibilidades de encuentros, ¿no? Entonces tenemos esta pregunta, ¿cómo convertir a la lengua en otra cosa? ¿No? Y acá retomamos la idea de la otra cosa. ¿Cómo sería un lenguaje con esta sensibilidad? Uno que proponga no una versión más inclusiva, en tanto una versión mejorada, una versión corregida, no una versión superadora del lenguaje, una posexista, una sin sesgos, una que esta vez sí haga encajar lo que quedó afuera sin querer. No, justamente, un lenguaje que diga otra cosa, que pueda nombrar a los géneros que conocemos, pero también a los que no conocemos, y también a los que aún no podemos predecir. Un lenguaje que reciba a los que todavía no llegaron, incluso a los que no nacieron.
incluso a los que no sabemos si van a venir, pero van a necesitar de otros que les estemos esperando. Y a propósito, ahora sí quiero hacer una intervención mínimamente técnica a propósito de todo lo que entendemos como lenguaje inclusivo. Bueno, acá no me aguanté, la verdad, me van a disculpar, y cité otra vez a Bartés, porque es como una frustración que yo tengo vital de no haber podido conocer a esta persona, que encima murió de una manera tan patética que después búsquenlo. Miren lo que dice Bartés también en Cómo vivir juntos. El nombre propio tiene como sustituto pronominal el, ella, por ende ausenta al otro, convierte al otro en ese / esa de quien hablo. Y miren lo que dice Bartés, que era un semiólogo que sentó las bases de todas las discusiones del siglo pasado, o de la segunda mitad del siglo pasado, para no ser tan ambicioso. Dice Bartés, él, ella son pronombres y nombres malos. Así nomás. Y a propósito de lo que conocemos como lenguaje inclusivo, vale la pena retomar una distinción que hacen Blas Radi y Marina Espada, que hicieron en una exposición en 2019 y en un texto publicado recientemente en 2020. Todo esto, recuerden, yo se los voy a compartir después, estas referencias bibliográficas, para que ustedes también las puedan tener. La verdad es que una cosa es el lenguaje no sexista y otra cosa es el lenguaje neutro. Es decir, como dicen los autores o los autores, son dos estrategias de intervención lingüística que reconocen genealogías, propuestas, agentes y objetivos distintos y hasta contrapuestos, ¿no? Es decir, el lenguaje no sexista tiene estas estrategias, ¿no? Decir compañeros / compañeras, decir amigos y amigas, ¿no? La desdoblación, usar palabras sin determinante de género, en lugar de decir los ciudadanos y las ciudadanas, decir la ciudadanía, subrayar el género femenino de aquellas palabras universalizadas hegemónicamente como masculinas, como por ejemplo presidente y decir la presidenta, ¿no? El lenguaje no sexista denuncia el sexismo, denuncia al androcentrismo en el uso del lenguaje. Denuncia, bueno, a esto que estamos diciendo, el sexismo lingüístico. Y el objetivo es visibilizar también a las identidades femeninas, a las feminidades o a las mujeres en realidad, ¿no? Está propuesto así por el feminismo de la segunda ola. Y la verdad es que otra cosa son las estrategias del lenguaje neutro, ¿no? Que también podríamos articularlo con algo que pensó Bartés, pero no lo vamos a complejizar en este punto. Es decir, el arroba, vieron que es ya tiene varias décadas el arroba, la X, que por cierto desestabiliza, ¿no? Ubica ahí una letra irreconocible para el binarismo de género, el asterisco, utilizado ampliamente por los activismos trans e intersex, y la E, nuestra querida E, si me permiten, por ejemplo en el uso de la palabra todes. Es decir, todos estos últimos son marcadores de género neutro, ¿no? No solo le discuten al sexismo lingüístico, sino también al binarismo de género. En realidad estas últimas intervenciones, el arroba, la X, el asterisco, la E, desafían, como dicen los autores, las normas patriarcales y heteronormativas de la gramática. Es decir, que entienden que la diferencia sexual es creada por el lenguaje. No es que ya estaba y la nombramos y así la visibilizamos, que son las estrategias del lenguaje no sexista, y que la dan por hecha, ¿no? Es decir, que el lenguaje, las estrategias, o las astucias, como diría Bartés, del lenguaje neutro, salen de la programática binarista, como también dicen los autores en ese texto muy breve y muy recomendable. O sea que no apunta solo a visibilizar a las mujeres, ¿no? Apunta a desestabilizar la gramática, algo que la verdad quisiéramos mucho más. Otra pregunta quiero compartir con ustedes, para dejar abierto y de verdad no cerrar, aunque ahora podamos conversar a propósito de esto. ¿Qué pasaría si? Es una pregunta para autocompletar, para que ustedes puedan incluso ahora conversar conmigo y con nosotros, con el equipo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si le hiciéramos saber a la lengua que es más de lo que ella cree, o de lo que le hicimos creer? ¿Qué mundo deseante sería posible? Porque estamos hablando también de nuestro oficio, cuya competencia más o menos máxima es lo deseante.
¿qué pasaría si utilizásemos este lenguaje? Un lenguaje que no niegue en el curso de discusiones sofisticadas las voces que reclaman la fundación de un nuevo terreno para la sensibilidad en el lenguaje, más allá de los modos existentes y prefijados de la lengua, ¿no? Un lenguaje que le discutiera a la burocracia del idioma, incluso a los abanderados y las abanderadas del bien pensar cis heterosexista, que quieren llevar la discusión hacia si es útil, inútil, provechoso, si vale la pena o no, si es una corrección política, si hay que hacer un congreso para discutirlo. A propósito, el año pasado se hizo un congreso y no los vi, digamos, yo fui, la verdad que no vi a ninguno de todos esos que en los medios se la pasan menospreciando el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Bueno, ya lo dijimos al principio, antes nos deberíamos interrogar quiénes son esas personas, qué privilegios guardan sus nombres, a quién le impugnan qué es lo que rechazan, qué es lo que no quieren aceptar, ¿no? Es decir, que esta conversación también está a propósito de decir que si discutimos en primer lugar, por esto hablamos de esto que llamamos enfoque de derechos, ¿no? Si discutimos en primer lugar teoría y técnica lingüística, bueno, vamos a haber dejado tecnificar la sensibilidad, los cuerpos, las existencias, las personas que están reclamando algo. No es una discusión de herramientas, no sé, para usar, bueno, amén de que el lenguaje es una herramienta, pero digo, no estamos hablando de cosas, de objetos. Estamos hablando de palabras que refieren a identidades, que refieren a nombres, que refieren a pronombres, que refieren al derecho humano de la identidad. Entonces, Todes la verdad es que no quiere tanto incluir, podríamos pensarlo así, ¿no? Sino llevar hasta las últimas consecuencias la premisa de la multiplicidad de identidades, de géneros, ¿no? Que hay algo mucho más que hablar de las masculinidades y las mujeres, o el movimiento de mujeres, ¿no? A propósito, vieron, se nombra mucho movimiento de mujeres y se nombra poco al movimiento de personas trans, travestis, no binarias, agéneros, bigéneros, demigéneros, pangéneros, género fluido, neutro, género fluctuante, andrógines y más, ¿no? Y yo quiero cerrar con esto. Es una escritura de Milo, que es quien firma este texto, en una publicación distribuida en 2017 a propósito de la Marcha del Orgullo de ese año, que compartieron desde la Asamblea No Binaria. Vamos a leer esto para cerrar. Fíjense esta escritura, dice: mi género es casi una chica, es casi un chico. Mi género es fluctuante, cambiante, múltiple. Mi género son 5 géneros juntos. Es ninguno. Mi género hoy a la mañana es una flor, pero a la noche es nieve. Mi género cambia dependiendo con quién esté. Mi género no puede ser nombrado. Mi género es un circuito electrónico. Mi género es el color rosa. Mi género depende de mi estado de ánimo. Mi género es hombre y mujer a la vez. Mi género todavía no tiene nombre. No me interesa nombrar mi género. Mi género solo existe cuando lo nombro. No soy hombre y no soy mujer. Soy otra cosa, ¿no? Es decir, otra cosa, ¿no? Aquello que no puede ser nombrado, que no puede ser representado, que no puede ser catalogado, que no puede ser aprisionado, que no puede ser encerrado, en definitiva, o que no puede ser apropiado también por el lenguaje, por la representación. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ir hasta acá y abrimos a preguntas y a conversación. Voy a ver si puedo volver a habilitar la cámara. Es algo que ya les digo que no estoy pudiendo hacer. Esperen que tengo que tocar acá. Ahí está. A ver si ahí nos volvemos a encontrar. Excelente, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, acá justamente hay comentarios en relación a lo groso que sos, a lo cual adhiero.
justamente, ¿no? Particularmente me encantó esto de abrir, justamente. Y de otra cosa, ¿no? Bueno, la idea es que interactuemos, intercambiemos, así que abrimos el chat, o dado que no somos tantos participantes, también se puede abrir algún micrófono. Quiero responder algo que suele pasar siempre en estas instancias que dicen el PowerPoint, el PowerPoint. Yo quiero decir que les voy a compartir algo mucho mejor que el PowerPoint, que son todas estas referencias bibliográficas, todos estos links como propósito de los Bien. otros conversatorios, cual si fuera el programa una materia. La verdad es que no les serviría el PowerPoint. Les voy a compartir las fuentes originales para que ustedes también puedan apropiarse de ellas e intervenir en esta discusión en el sentido que lo hemos propuesto hoy. Acá hay una pregunta de Helio. ¿Se puede utilizar el lenguaje inclusivo en educación inicial en un niño de 4 años? Es hermosa la pregunta. Y yo le quiero pasar un poco la palabra a ver qué piensa mi compañero Matías, que tiene tantísima experiencia también al respecto. No te quiero revolear el fardo, pero ciertamente, es decir, la pregunta es genial y es compleja porque tiene muchos matices para abordar. En principio, deberíamos recapitular las cuestiones que tienen que ver con ese otro derecho también tan postergado y tan aplastado, que es el del derecho a la educación sexual integral, y en tanto nos interesa de una manera no binaria. En principio, bueno, no sé, o sea, por mi trabajo tiendo a que la respuesta la construyamos entre todos, pero ahora que estoy yo solo en mi casa me da como ganas de dar la respuesta, pero no lo voy a hacer. Pero pensemos por qué no se podría utilizar. No estamos diciendo que las niñas se autoasignen de una manera no binaria. Estamos diciendo algo que podría ser incluso tan sencillo como explicarle lo siguiente. Hay mucho más que dos maneras. Hay mucho más que dos formas. Hay mucho más que dos cuerpos. Hay mucho más que dos géneros. Ay, perdón que estoy haciendo este gesto, pero aprovecho y lo hago hoy ayer, a propósito del día de ayer. No hay preguntas, perdón, leí la primera frase y quiero decir que no hay preguntas tontas, que es un lugar común de la docencia, pero que nosotros lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Pregunten lo que quieren, por favor. Digo, más que pensar en usar algo que el lenguaje inclusivo, yo lo pensaría en esos términos. ¿Por qué no se le podría explicar a una niña que hay mucho más que dos opciones? Siempre en general, sea para lo que sea. No importa de qué estemos hablando. Suena a trampa, ¿no? Creer que hay solo dos opciones para algo. Suena medio engañapichanga. Por supuesto, esto no es para sostener en cada plano de la vida cada minuto. A veces al niño habrá que decirle, o con eso te vas a dormir, no sé, ¿no? Porque guarda también, porque ya le van a decir, pero me hablaste de la tercera opción, entonces llegamos a tomar un helado, bueno, no. La verdad es que es nuestro desafío también acercar esto, en todo caso, a las niñas, ¿por qué no? Y en todo caso, que sepan esto, ¿no? Tampoco es para que lo entiendan. Es decir, una cosa que se le podría explicar a las niñas, Perdón. sí, perdón, a que lo respeten y ya. Y Dale, me parece que la utilización del lenguaje inclusivo, sobre todo en la educación inicial y primaria, muchas veces no depende de la voluntad del docente, sino de cómo está, digamos, de qué estructura, digamos, de qué nivel de rigidez está manejando esa institución. Se supone que el Estado, a través de la ESI, tiene que presentarle a las niñas, no sé, todas las posibilidades de ser personas, sobre todo a aquellas que les ha otorgado derechos. Y digo, esa sería una forma de empezar a introducir el lenguaje inclusivo, pero me parece que es una discusión que todavía no está no tiene mucha resolución dentro de la institución educativa. Por ahí me equivoco, digo, y hay escuelas y jardines y colegios donde funciona así. Sí, por ejemplo, sé de algunas escuelas secundarias de Cava, pero, digamos, no es lo que abunda, a mi entender.
Quizás, Joaco, que está silenciado a todo esto, No, Joaco, iba a decir, pero perdóname que no te pasé la palabra, pero porque no me aparecías en los cuadritos, extendí la pantalla y te vi, pensé que por ahí, no, ya está. Por eso dije Mati. No, perdón, todo bien, solo que se me ocurrió porque cuando dijo lo del jardín, viste, la verdad es que no depende Sí, de la docente o del docente o de quien sea que esté ahí sí. dando la clase. Mati, gracias, y perdón, otra vez. no, quizás lo que estabas diciendo es que es un poco tramposo pensar que no hacemos referencia a género. O sea, estamos todo el tiempo haciendo referencias a género. No es que el lenguaje inclusivo o hablar con la E es, bueno, ahora sí estamos viendo que hay géneros. Todo el tiempo hacemos referencias. Y siempre en educación y siempre en todos los ámbitos estamos diciendo quiénes son las otras personas, asumiéndolo por el cuadradito que vemos de Zoom y que si tenemos el pelo corto, el pelo largo, los colores que usamos. Entonces siempre hay referencias. También ligado a lo que dice Joaco, del pensarnos en un marco de derechos, también es pensar el derecho que tienen las niñas a ser oídas. Y en ese sentido es que primero tenemos que también poder escuchar, poder tener esa capacidad de cuando se nos presenta alguna situación, poder estar a la altura, me sale así muy moralista, pero también proponer distintas alternativas. Si seguimos proponiendo siempre lo mismo, que es un modelo binario, y la ley de identidad de género no habla de un binario, seguimos reproduciendo la misma lógica y decimos, bueno, pero acá no hay ningún, ni trans, ni no binario, y si no estamos proponiendo nada, si no estamos habilitando a que esas situaciones se presenten, va a ser muy difícil que alguien pequeño tenga la capacidad, más allá de que algunas personas lo pueden hacer, de expresarse tan claramente. Va a ser un proceso. Está bueno habilitar, entre otras opciones. Sí, sobre todo porque Mati retoma un poco la línea que yo intenté presentarles hoy. No pensar al lenguaje como un acto puramente de constatación, de que descriptivo, sino que también habilite otras maneras de ser. Por eso cuando yo les compartía la pregunta, ¿qué pasaría si? Ahí lo que yo me imagino, lo que me imaginaba también para compartirles, no es para que lo tomamos 100% literal y para que anulemos o para armar una nueva regla para todos los tratamientos, pero ¿qué pasaría si los profesionales de la salud mental no asumieran los pronombres de las personas usuarias que les contactan para llevar a cabo un tratamiento? Así como intentamos no asumir una orientación sexual, ¿qué pasaría si habilitaran esa posibilidad? ¿Qué haría posible tal vez esa, en definitiva, invitación? Es decir, el lenguaje inclusivo que tuvo como una especie de curva de discusión en 2019, más o menos, hacia finales de 2017, 2018, 2019 tuvo así como una especie de curva alta, 2020 a principios de este año siguió y después con la pandemia se ve que nos abocamos a otras discusiones, pareciera. Digo, en cómo va apareciendo en las apariciones textuales y qué sé yo. Alejandra, ya, sí, obvio, ya te pasamos la palabra. Esto pasa siempre que por querer seguir el chat uno pierde un poco el hilo. Lo que les quería decir, una de las cosas que se discutía el lenguaje inclusivo, por ejemplo, era si valía la pena usar la E en un auditorio, por ejemplo, lleno de varones, ¿no? Y, digamos, yo también pensaba hasta hace un tiempo que no, porque decía, bueno, no, porque en realidad, ¿para qué usar esa asignación genérica para alguien que no se reconoce con ese pronombre? Pero, ¿por qué no pensar, queridos colegas, que puede ser una manera de habilitar una pregunta? O de habilitar algún tipo de, qué sé yo, no le quiero poner nombre porque además supongo que cualquier uso que haga de alguna palabra va a conllevar una discusión, pero digo, ¿por qué no pensamos que quizás, digo, para tomar este ejemplo, porque lo van a encontrar en muchos textos de los últimos años, ¿por qué no pensar que en ese aula, por ejemplo, lleno de varones, que por ejemplo, aún así todos hayan dicho, no sé, somos heterosexuales, digo, para llevar esto así al grotesco, ¿por qué no pensar que a alguien que le llamen con todes le va a generar algún tipo de cosa, de otra cosa? No digo inquietud, no digo pregunta. Digo, ¿por qué no pensar que puede ser también una manera de convocar a esa diversidad? Y a comprender también algo muy importante, que la diversidad es un asunto de todes. Porque la ley de identidad de género no es una ley para personas trans, es una ley para todas las personas. La ley empieza así, se reconoce el derecho a la identidad de todas las personas. Es decir, que tenemos que comprender, y esto lo tratamos de hacer, por ejemplo, en esta equipa, a través de la visibilización de los pronombres que utilizamos, incluso nuestros nombres de Zoom cuando tenemos reuniones, que no es que están las personas que tienen una identidad de género, que son aquellas que no son cisgénero, y después estamos les otros que somos así como les normalitos,
que solo porque nuestra identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, en realidad mucho antes de nacer, somos como las postas, ¿no? Somos como el default del sistema sexo-género. Bueno, eso no es así. Entonces, la verdad es que promover incluso el uso de eso que llamamos lenguaje inclusivo, o de estas estrategias neutras dentro del lenguaje inclusivo, podría ser posible que comprendamos a las identidades incluso de otra manera, incluso de una manera que no sea fija, que no sea inamovible, que no sea estática. Que es, a propósito, si ustedes tienen presente, otra invitación de la Ley Nacional de Salud Mental. Esa es una articulación que yo me guardé porque me parecía demasiado, pero piensen que la Ley de Salud Mental dice que las personas tienen el derecho a que su estado transitorio, que la ley llama padecimiento, justamente no sea considerado un estado fijo e inmodificable. Y a mí me encantaría hacer ese puente, la verdad, si nadie se escandaliza. Decir que las personas también tienen derecho a que su identidad sea considerada no solo como un estado fijo e inmodificable, que esté en movimiento, y es algo que insistimos mucho en este equipo, sobre todo cuando se nos piden algún tipo de comentarios o asesoramientos respecto de algo. No es que hay una manera de hacer un peritaje sobre la identidad de género. No somos peritos en identidad de género, no somos peritos en orientación sexual. No tenemos una expertise en diversidad sexogenérica, aunque leamos de eso y nos apasione y discutamos en las madrugadas hasta por Zoom sobre eso. No tenemos una competencia de ciencia exacta. Tenemos una competencia que concierne también a un estado de reflexión, a un estado de pregunta. Estamos hablando de eso que se llama estudios de género, pero estamos hablando de cuerpos, perdón, Vale. No, y pensaba que mientras uno adapta, ¿no?, su lenguaje, digamos, a incluir la E, vale preguntarle al otro cómo quiere ser llamado. Uno puede, digo, equivocarse. Yo hablo con la E y de repente no me sale, pero digo, hago todo el esfuerzo. Pero cuando sobre todo hay alguien con quien debo dialogar, bueno, le pregunto cómo quiere, digo, y eso ya a mí me parece que es muy importante y que, digamos, de alguna manera, digamos, si después, no sé, por cuestiones de uso y hábito te equivocás y qué sé yo, el otro no lo siente como una agresión, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Como siente que verdaderamente uno está haciendo el esfuerzo. Era eso, una tarde. Tomaría, para ir un poco respetando los tiempos del chat, una pregunta de Manuel. Había quedado una de Agustín antes, ¿puede ser? Agustín, algo que no le respondimos. Mati, ¿tenés algo? Hay dos personas que quieren hablar, que son Alejandra y Cecilia, y hay dos preguntas, que una va en la línea de la referencia al lenguaje inclusivo, como acaba de decir Vale, si la E es una posibilidad para salir del binario, y solamente mencionar algo, y paso la palabra, que me parece que está bueno lo que trae Vale, de que por un lado está la referencia al lenguaje que intenta ser universal, eso no perderlo de vista, ¿no? Como dice Joaco, yo veo un auditorio y bueno, trato de manejarme con un montón de presunciones, estando alerta de que son presunciones y tratando de ser cuidadoso con las personas que están enfrente. Y por otro lado, la dimensión que trae Vale de cuando estamos estableciendo un vínculo con una persona y que está buenísimo que el vínculo que tengamos con esa persona, ir construyéndolo, ir viendo de qué manera, como dijo Joaco, las personas podemos ir cambiando. Cuando alguien va a terapia, no es que yo digo soy Matías y mi psicóloga me dice Matías, le digo Mati o lo que sea, me va a decir no, ese no es tu nombre ni es tu identidad. Entonces es algo que se va construyendo. Habiendo dicho eso, están Alejandra y Cecilia que quieren intervenir. Antes hay una Perdón, pregunta, sí. Me pregunto y les pregunto si se puede pensar en dos tiempos para la constitución de la identidad de género. Esta es una pregunta de Manuel, que estás muteado, Joaco. Sí. Miren, le pasó ayer al presidente de la Nación, que estaba hablando y le dijeron que estaba muteado, claro. Así que si le pasó al presidente nos puede pasar a todos. Yo lo que propongo, y no es una manera de huir a la pregunta, o sea, quien va a responder perfectamente esa pregunta es Valeria Paván, pero yo lo que propongo es que no nos distraigamos con eso. Que tratemos de justamente porque sería precisar un abordaje técnico,
respecto a algo que estamos tratando de invitar a pensar hoy, que es un abordaje, si me permiten, y no quiero abusar de la idea, sensible, y respecto a un enfoque de derechos. Y en todo caso, podríamos tomar esta pregunta como un conversatorio futuro respecto de resolver, en todo caso, con la comunidad profesional, precisamente esta discusión. Pero yo preferiría, pero bueno, igualmente hagamos lo que a ustedes les parezca, que no caigamos en la tentación de llevar a un tipo de elucidación teórica de algo que hoy está siendo encarado de otra manera, pero ustedes dirán. Ahí había otra pregunta de Agustina que era la que se había presentado como que podía ser una pregunta tonta, que decía si se utiliza la E para generalizar sin discriminar entre A o. ¿Por qué se utiliza la A en palabras que originalmente son con E, como por ejemplo presidente, presidenta? Bueno, tiene que ver con las estrategias de intervención lingüística que yo distinguí muy por arriba hace un rato. En principio, lo que invita a pensar la utilización del lenguaje no binario, hablar de esto es un problema porque supone una renormativización que en lo particular no me interesa, es que aquellas palabras que terminan con la E, ¿no? Siendo la E la propuesta de la estrategia neutra para la palabra, sean con I. Entonces, por ejemplo, en investigadores, vieron que se dice investigadoras en femenino y los investigadores en masculino se usa la E. Bueno, la propuesta del lenguaje no binario que ustedes pueden encontrar en una guía primero que se propuso en el año, no me acuerdo ahora si 2016, creo que fue en España y que fue retomada en nuestro país por el activismo local, es que, por ejemplo, en ese caso se diga les investigadoris. Bueno, vieron qué es lo que se dice con les pibis. ¿Por qué no se dice les pibes? Porque la E quedó, bueno, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero tiene que ver con la intervención lingüística en la palabra, ¿no? No hay una respuesta así tampoco concreta, ¿no? Puedo decir simplemente, y como tenés razón Joaquín, lo tendríamos que desarrollar en otro momento, pero yo esos dos tiempos los ubico como el primer momento es una identificación al género humano, ¿no? Y luego es una identificación, digamos, que ya está atravesada por un proceso de socialización, ¿no? Donde, digamos, la identificación es, digo, para reproducir a superhéroes, a ídolos, a eso te referís, digamos, yo los pienso así estos dos momentos. Y pensando que nada, que la identificación es que algo le concierne al yo, lo implica, y en este sentido también podemos pensar en la constitución del yo, al comienzo del yo cuerpo, ¿no? Y cómo es esa constitución atravesada por el cuerpo de la cultura. Exacto. Bueno, ahí no sé si... una primera respuesta a esa pregunta que por supuesto nos puede llevar muchísimo tiempo. ¿Quieren que sigamos con quienes habían pedido la palabra? Mati, ¿te parece? Por favor. Así escuchamos otro. Yo quiero escuchar otras tonadas. La verdad es que también mi único objetivo es escuchar otros acentos, otras R's. Sí. Ale Carrizo. Bueno, acabas de escuchar una tucumana que vive en Formosa, así que a mí se me mezclan las tonadas, ¿sí? Gracias. No, yo aprendo tanto con esto. Yo quería traer, digamos, como una anécdota, algo que me pasó. Yo soy docente universitaria y me pasó el otro día con un alumne que me denunció después en la dirección de carrera porque yo utilizaba en este intento donde me veo desafiada permanentemente a adecuar, digamos, desde lo gramatical y la manera que tengo de expresarme, justamente a lo que plantea este nuevo marco normativo que no es inocente y que tiene que ver con
que, a ver, da la posibilidad de existencia a identidades que tienen que ver con las disidencias. O sea, no es algo ingenuo, ¿sí? Y me interpela a mí como profesional y creo que más allá de mis dificultades personales, yo tengo una responsabilidad institucional para con ello. Y me pasó que yo por ahí decía niños, niñas, niñes, ¿sí? Y un estudiante que además tiene una discapacidad visual, tiene una ceguera, se molestó mucho y me decía si por qué yo utilizaba la E, y me pedía que por favor solo hable de niños y niñas, porque con eso yo ya incluía todo, ¿sí? Y yo ahí creo que me vi interpelada con esto que vos decís y que dijiste al comienzo. Es otra cosa, ¿no? Y realmente a mí me abre la cabeza y me permitía decirle, no, es que no es lo mismo. Y él me insistía en esto, de utilizar inclusive el español en una provincia como Formosa, que la define que es multiétnica y pluricultural y que se hablan múltiples lenguas y está plena de diversidades, ¿no? Pero bueno, me denunció con la directora de carrera y yo insistí hasta el final de la clase donde él me decía, no utilice la E, y yo le dije, voy a utilizarla y es en lo único que, digamos, no voy a ceder en ese sentido. Y me pasó, bueno, yo tengo que resolver lo de esa denuncia ahora, pero me pasó ayer en una clase que vi algo fantástico, escuché algo fantástico de profesionales del Hospital Álvarez, donde decían, vuelvo a lo que vos trajiste de las leyes y de que cuando hablas de las leyes, ¿a qué te ibas a referir en realidad? Y yo creo que las leyes tienen que ver además con políticas públicas. Y ayer me apareció algo muy lindo y decían que las políticas públicas definen formas de amparo del Estado, ¿sí? De un Estado que ampara y que se hace cargo. Y en relación a eso trajeron también de Derrida el término de hospitalidad, que supone, por otro lado, hablar el idioma del otro. Y que ese hablar el idioma del otro también genera hostilidad, porque uno se ve interpelado a hablar el idioma del otro para alojar y cobijar. Y que la única forma de combatir esa hostilidad que a veces genera tiene que ver con la amabilidad y la amorosidad, no en el sentido romántico, ¿no? Y bueno, y yo quería traer esto porque a mí qué sé yo, eso me abrió bastante, me tranquilizó por otro lado, al mismo tiempo que me tranquiliza, implica a mis 55 años muchos desafíos, y bueno, y esto de, habitar de amorosidad y de amabilidad, pero porque hay una responsabilidad institucional frente a esto. Así que también ante esto de si se puede utilizar en el nivel inicial y en la primaria y en el nivel medio, yo creo que es, digamos, por ahí está mal que yo lo diga, pero yo lo veo como un imperativo ético. Creo que mi posicionamiento ético-político dice que sí, lo tengo que usar. Pero sí también me encantó lo que trajo Valeria, ¿no? En esta cuestión a veces de la clínica y la relación con otro, también esa intervención respetuosa y esa escucha atenta de cómo el otro quiere ser llamado, ¿no? Pero bueno, quería traer esto como reflexión y como, no sé, yo aprendo tanto todo el tiempo, tomé nota todo el tiempo de lo que decías porque me quedé con esto, ¿no? De que es otra cosa y de esa intención de desafiar esto que dijiste, las normas patriarcales y heteronormativas del lenguaje y que apunta a desestabilizar. Y bueno, desestabiliza al otro, desestabiliza las normas y me desestabiliza a mí. Pero por otro lado creo que me hace más, me enriquece, ¿no? Así que eso lo quería traer como reflexión y después voy a pedir ayuda porque tengo que resolver esa denuncia, pero cuando el presidente trajo en su discurso niños, niñas, niñas, dije, ya está, de alguna manera ahí tengo un argumento para defenderme frente, bueno, a esa causa que se inició. Pero bueno, gracias. Y ahí escuchaste, me faltó río, rico, rumiar, ahí tenés otras R's, ¿sí? Gracias.
Bueno, no me quiero volver un demagógico hablando de lo que me gusta Tucumán y lo que quisiera conocer Formosa, pero lo que trae son dos cuestiones muy geniales, porque una es hablar de la hospitalidad, que también en nuestro campo lo trabajó Andu Furmantel, y bueno, es también pensar en la ética, ¿no? Vieron que es una palabra que yo me estaba reservando usar porque la usamos bastante en los conversatorios anteriores, es decir, ahí podríamos también relacionarla cuando hablamos de trato digno, de dignidad, es decir, una ética, como la estamos pensando, una ética de la escucha, ¿no? Si quieren incluso una ética de lo vivo, una ética del no aprisionamiento o del no encarcelamiento, de la posibilidad de vivir la identidad, y es cierto también lo que dice Alejandra, porque no es menor que la figura máxima, autoridad de la nación, que es el presidente de la nación, de la república, haya utilizado y esté utilizando estos usos, porque no digo que son la solución, pero le otorga legitimidad a un reclamo, es decir, hace que no sea una cuestión de un espoques, hace que eso sea justamente apropiable incluso por las máximas esferas del Estado. Y es importante porque también podría no suceder, pero sucede, entonces eso habla también de cómo se va conformando la realidad social de quienes vivimos, al menos en este país. Alguien más quería pedir la palabra, ¿verdad? Estaba Cecilia Guardia, no sé si querés decir algo. Hola, sí, ¿cómo están? En mi caso soy riojana, así que van a escuchar una tonada parecida. Se escucha el perro Bueno, que se no. ve en la foto, así que genial. Ah, sí, porque entró mi sobrino y le está ladrando. Bueno, quería compartirles primero sobre algo que se habló del nivel inicial. En mi caso soy psicóloga y también trabajo en el Plan ENIA, trabajo para educación sexual integral. Y siempre nos enmarcamos en las normas vigentes porque es lo que nos hace resguardar nuestras prácticas, ¿no? Y en la resolución 340 ahí establece que en el nivel inicial se debe trabajar lo que es la igualdad de oportunidades para niñas, niños, evitando estereotipos de género. Trabajamos la diversidad también en el nivel inicial y sobre todo esto que tiene que ver con la confianza, la libertad y la seguridad para expresar quiénes son, opiniones, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día los niños, niñas y niñas son sujetos de derecho, ¿no? Y tienen libertad de expresarse, de vestirse de acuerdo a sus elecciones. Por lo tanto, quería como salvar esa pregunta, la rescato, que fue al principio, hace un ratito, pero que sí se trabaja de esa manera. Y no hay encuentro con los estudiantes, con las estudiantes donde no esté presente la ESI. Así que en todos los niveles está presente, sobre todo porque cuando hablamos de sexualidad sabemos que es mucho más a vincularla solamente al reduccionismo de relaciones sexuales. Sexualidad es todo lo que somos, vivimos, sentimos. Ahí saco la cámara si me conocen. Pero bueno, ese era mi aporte como psicóloga y también trabajadora de la ESI, que como dije recién, lo remarco, no hay ningún encuentro con los estudiantes donde la ESI no esté presente. Gracias. Gracias a vos, Cecilia, y compañera de ese plan también tan fundamental. Quienes no lo conozcan lo pueden buscar, el Plan ENIA es una muy buena referencia, así que otro momento lo podemos retomar, pero está bueno para investigar. ¿Puedo sumar una cosita más? Claro. Que hace poco se hizo un conversatorio desde la Secretaría de Género y Equidad de acá. Yo soy de Chilecito, de una localidad de La Rioja. Y hubo como mucho revuelo después de padres, madres, porque no les gustó que quienes dieron el conversatorio usaban lenguaje inclusivo. Después trabajamos con esos padres contándoles algo de lo que recién la otra persona que tomó la palabra mencionó, esto que alojar al otro, otra, tiene que ver con este enfoque del uso del lenguaje, porque si no, no lo alojamos como él desea que se lo aloje, ¿no? Así que desde ese lado, bueno, rescato este encuentro que ha venido a enriquecer un montón de cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cecilia. Creo que Irma quiere hablar. Sí, gracias. Hola. Buenas noches a todas, todos y todes. Sí, fíjense que le escuché atentamente
todo el tipo de intercambio que hubo, y pensar que el inclusivo es una lucha política, y una lucha política que nació en las calles, la lucha política de los jóvenes por la igualdad, la conciencia de una justicia y el respeto por el otro. Entonces, ese es el camino, me parece que se está siguiendo el paso a paso, y está sumamente interesante, y este es el inicio, digamos, ¿no? De toda esta lucha que se viene sosteniendo. Y es lógico que por ahí haya contradicciones, opiniones diversas, porque lo primerísimo que tendríamos que pensar es convencer al otro de que la importancia de esto, ¿no? Más allá de palabras, los conceptos, ¿no? Que involucra todo esto. Creo que por ese camino, el poder reflexionar sobre estas cosas es lo que nos va a poder hacer alcanzar otras cuestiones. No sé, creo que por ahí pasa también una cuestión de este meridiano, ¿no? Gracias. Gracias a vos, Diego. Así que sí, había una pregunta que yo no alcancé a comprender en el chat, no sé si alguien quiere decir algo al respecto. ¿Cuál es, Joaquín? Había una que decía... Aprovecho para hacer un comentario breve de que alguien mencionó que en la tesis no le respetaron el lenguaje inclusivo, que están habiendo diferentes resoluciones de las universidades de diferentes lugares del país donde se está reconociendo el lenguaje inclusivo. No está pasando en todas las universidades, pero la verdad que es bastante interesante que tanto la Patagonia, el norte y la región centro están haciendo sus propias disposiciones. Así que eso es un movimiento que se está avanzando también, en el reconocerlo como una posibilidad, entre otras, del uso del lenguaje, en términos académicos. Puede ser una pregunta de Helio que dice: no existe ninguna resolución o disposición en la DGCIE que determine utilizar el docente el lenguaje inclusivo, por lo menos en nivel secundario. ¿Otro tema es en abordajes terapéuticos? ¿Sería eso, Joaco, lo que no entendiste? No, había una que decía, mira que la encontré. Una que decía Natalia, que creo que no habló. Natalia, si estás, si querés hablar, pues no llega a comprender. Dice que, si no entendí mal, Natalia se pregunta de dónde nació o cómo apareció esta propuesta. No entiendo si habla de este conversatorio. No, habla de que ustedes tienen puestos, que estuvo en un conversatorio ayer, y vio que estaba mencionado ella, él, como tienen ustedes en su... Entonces, ¿de dónde surge? Esa es la pregunta. Sí, un poco creo que lo comentamos hace un rato. En realidad no es una idea original, sino que es una idea o un reclamo que tomamos justamente de los activismos trans e intersex, que reclaman que las personas también tienen que explicitar sus lugares de enunciación y que no son solo esas personas las que tienen que explicarlo. Yo no me acuerdo si lo dije al principio o no, pero la intención era también decirlo inicialmente, es decir, si vamos a pensar la cuestión de los lugares de enunciación, bueno, enunciarse como un varón cisgénero o endosex, bueno, tiene que ver con eso, digamos, tiene que ver con algo tan interesante que nos gusta muchas veces cuando pensamos actividades desde la coordinación, que es ver si las personas se pueden apropiar del hábito de preguntar los pronombres, ¿no? Y de no asumirlos. Así como hablamos de no asumir la identidad de género de una persona, hablamos de no asumir sus pronombres, por más de que nos parezcan que son algunos, ¿no? Entonces, lo que intentamos con esta suerte de aclaración es justamente evidenciar que eso es algo que no queremos dar por sobreentendido, aunque alguien así pudiera entenderlo, y que es algo que nos iguala al momento de habilitar una conversación. Tiene que ver con eso, con habilitar, con hacer posible una conversación. Para más que... Bueno, no sé si hay algo más para... Es una manera de ayudarle al otro a hacer una lectura de cada uno, ¿no? Exacto, sobre todo en el Zoom. Mientras vamos habilitando, digo, ni ampliando paradigmas, qué sé yo, en función de lo dinámico que cada vez
vamos experimentando en función de la visibilización, que es todo lo que tiene que ver con la identidad, en función de expresiones alrededor de la fluidez, no, por ahí, digo, aclarar cómo quiero ser llamada, en el caso que me puse ella, bueno, está bien, le doy un dato al otro, le alivio una parte, digo, por ahí, incluso. Tiene que ver con lo que intentamos hacer hoy, de lo que intentamos hablar hoy, que es con proponer una desautomatización del lenguaje y de nuestra lectura de los cuerpos y las identidades. Porque supónganse que yo no conociera a alguna de las personas que habló y digo, nosotros establecemos como una relación lineal que si a mí me habla alguien que se llame Valeria, va a utilizar los pronombres femeninos. Pero eso no es ciertamente así el 100% de las veces, digamos. Es muy probable, pero harto muy probable, que Valeria no use esos pronombres. Entonces, ¿yo por qué debería asumirlos? ¿No? Justamente es una consigna muy, muy clara y muy definida de los activismos, sobre todo de identidades no binarias, ¿no? Dicen, levantan banderas, carteles que dicen no asumas mis pronombres. Y bueno, eso, ¿no? Deberíamos ponerlo también en juego en todas las enunciaciones, aún en quienes nos identificamos tal vez con pronombres de un género o del otro que reconoce la lengua. Creo que lo fantástico de esto, de cómo venimos construyendo, bueno, durante el transcurso que hemos comenzado con los encuentros, es que cada día nos vamos como más interpelados y seguimos abriendo, ¿no? Seguimos abriendo espacios, planificando, de alguna manera ya estamos pensando en la Agenda 2021 y ya como casi poniendo fecha y siguiendo en esto que todos los compañeros venían mencionando. Es permanente la construcción, la deconstrucción, y a mí me encanta el término humanizar, pero no me encanta románticamente, ¿no? Sino creo que todo este recorrido, Joaco, que hiciste de las leyes, me parece fantástico el poder hacer un análisis transversal también, y que si las leyes no las humanizamos, no las hacemos propias, no nos interpelamos, no las conocemos en principio, ¿verdad? Porque, bueno, esa también es un poco la propuesta. A partir de estos encuentros, todo el material va a quedar subido en la página de la Federación, después se va a trasladar a otra página, pero también es una posibilidad que empecemos a trabajar sobre esos materiales, el hecho de que podamos interrelacionar y que no quede como la letra fría, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo y es otra cosa a la vez. Esto de la lectura que podemos hacer, la lectura alojadora, que humaniza, pero que por sobre todas las cosas veamos a ese otro como un ser, como quiere ser, como quiere ser, como quiere elegir y como quiere ser llamado también. Así que bueno, me gustaría que podamos ir cerrando, Joaco. Miren, voy a decir algo a propósito de algo que pone alguien en el chat que no sé qué quiso decir, pero yo sé qué quiero decir a partir de eso. Podemos hacer una invitación también, que ya está abierta, o sea, ya se ha manifestado esto, pero a ver, ¿cómo podríamos hacer, a ver si sería posible que en sus redes la Federación haga una intervención sobre la palabra psicólogos? A ver si, no quiero comprometer a nadie públicamente, pero la verdad que de este conversatorio nos podríamos ir con esta promesa, ¿no? A ver si en sus redes, en su logo, en su gráfica comunicacional, podría, para pensarlo, para someterlo a discusión de los colegios, si usar la X, si usar la E, si usar lo que quieran, ¿no? Yo sé que en las comunicaciones lo usan, por supuesto, pero
Bueno, es lo que venimos diciendo desde el primer conversatorio, Joaquín. Sí, que es cierto, fue por es cierto. allá el primero que tuvimos con Vale y Cora, que era uno de los desafíos. Y de hecho, Exacto. en la federación y en los colegios nos resulta tan dificultoso hablar de psicólogos únicamente cuando realmente la movida es otra. Así que Exactamente, ¿no? Bueno, hay que asumir el desafío. ahí se prueba que el lenguaje no tiene una función Exacto. constatatoria, porque la verdad es que la población profesional de esta disciplina está lejos de ser mayormente de personas que utilicen pronombres masculinos, vamos a decir así. Así que sería un acto de justicia y de reconocimiento espectacular. Sí, espectacular. Obviamente, bueno, como las mismas críticas que tiene el lenguaje inclusivo, alguien podría decir, ay, bueno, pero eso sería lo políticamente correcto. Bueno, no sé, lo discutimos otro día. La verdad es que sería una intervención muy real y muy copada. En la próxima asamblea del Colegio de Psicólogas, Psicólogos y Psicólogas está en el orden del día de la asamblea que va a ser el 12 de diciembre para hacer esa modificación. Y después nos invitan y nosotros les invitamos el champán para celebrar la inclusión en el nombre, y además imagínense la repercusión que podría tener en otras asociaciones profesionales. No, les digo, ojo, ojo que de esta pandemia salimos mejor. Vamos por ahí. Ojo que vamos a construir la Argentina. ¿Puedo contar algo cortito? Sí, por favor. Sí. Quería contar en relación a esto que acá en La Rioja, cuando fue el Día de la Salud Mental en octubre, la Dirección de Salud Mental y Adicciones había decidido que el hashtag, perdón, sea hashtag salud mental prioridad de todos. Y bueno, lo intervenimos con una colega del Colegio de Psicólogos, Psicólogas y Psicólogas de La Rioja, intervenimos la Dirección de Salud Mental y bueno, y logramos que se incorpore lo no binario, porque para ellos el director y los asesores del director de salud mental estaba convencido que con decir todos estaban incluyendo. Así que bueno, esa intervención la logramos y el hashtag fue salud mental prioridad de todos con la X, trabajando desde lo no binario. Excelente, decía, excelente. Bueno, si no hay nadie más que quiera, ¿Vale? Vale. Estás muteada. Estás muteada, Vale. Como el presidente, Vale, estás muteada. No, pensé que a que saludábamos, perdón. Bueno, sí, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos por la participación. Joaquín, abrazo enorme y verdaderamente fue un placer escucharte en este contexto. Así que muchas gracias a todos por estar hasta este momento. Espero que hayan podido registrar la asistencia. Ahí pongo nuevamente, me está dando, perdón. Ahí puse nuevamente por si alguien no registró la asistencia y necesita hacerlo. Y bueno, el próximo encuentro ya lo vamos a anunciar y va a ser el 9 de diciembre. Luego pasamos la temática, que va a ser el último encuentro del año, y vamos preparando Agenda 2021. Así que desde FEPRA agradecemos un montón a la coordinación del Ministerio. Compañeros, ya nos estaremos abrazando oportunamente. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta la próxima. Seguimos la próxima. Linda noche para todos. Un gusto grande. Chao, gracias. Igualmente. Chau, chau.